La línea telefónica y se lo agradezco al secretario de Hacienda, José Antonio Mido. Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, y saludos allá a Quintana Roo. Muchas gracias, secretario. Bueno, el peso continúa con una tendencia de recuperación. El día de hoy, hace un momento, se estaba recuperando 2.15%. José Antonio, esto sería lo que estamos viendo en los últimos días. ¿Sería la comprobación de quienes afirmaban que el peso estaba subvaluado y que mucho de lo que había en la paridad frente al dólar era temor, un temor que se ha ido disipando? ¿O tú cómo lo calificarías? Mira, el peso es una de las monedas que más se comercia en el mundo y es bien difícil en consecuencia determinar si está sub o sobrevaluado, porque el precio todos los días refleja ese consenso que tienen los mercados. Nosotros siempre hemos pensado que el peso se había separado de los fundamentales de la economía mexicana, que la economía mexicana tiene muchos elementos en términos de sus finanzas públicas, de las reformas estructurales, que hubieran ameritado un tipo de cambio diferente. Pero en el mercado había preocupación, había incertidumbre, había dudas de cómo saldría, por ejemplo, entre otras cosas, la negociación con Estados Unidos en materia del tratado. Y en alguna medida, en medio de mucha volatilidad, el peso reacciona a noticias. Y hoy, en la mañana, entrevistaron al secretario de Comercio de los Estados Unidos y habló de la posibilidad de un buen acuerdo comercial con México. Y él mismo señalaba que, en su juicio, ese buen acuerdo comercial podía reflejarse en un tipo de cambio más apreciado. Es lo que los mercados están recogiendo. Y ciertamente, tú y yo lo hemos comentado, en la medida en que las incógnitas se vayan despejando, la incertidumbre se vaya disipando y que vayamos encontrando formas de preservar valor en esa relación entre México y Estados Unidos, es previsible que el peso, como sucedió el día de hoy, se aprecie. Respecto a estas declaraciones que hizo Wilbur Ross, creo que reflejan puntos de vista distintos dentro de la administración del presidente Trump. ¿Con cuáles quedarnos, José Antonio, sobre todo en momentos en que pues están frente a nosotros negociaciones, por ejemplo, en torno del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Mira, yo siempre he pensado, y así también hemos platicado en diferentes oportunidades con tu propia audiencia, que cuando hay incertidumbre vale la pena regresar y ver los números y ver cuáles son de nuevo los fundamentales. Y los fundamentales los puede uno ver alrededor de la economía mexicana, una economía que ha enfrentado choques muy complicados, la caída en el precio del petróleo, la caída en la plataforma petrolera, un entorno débil de crecimiento global, un entorno también débil de crecimiento en las manufacturas estadounidenses, y aún en ese contexto muy difícil ha mantenido una tasa de crecimiento que ha sido bastante permanente, bastante robusta, no la que queremos, no la que nos hace falta, pero respecto del contexto, un desempeño que acredita fortaleza y solidez. Lo mismo es cierto, yo creo, cuando revisa uno la relación con Estados Unidos, una relación en donde comerciamos más de $1 millón por cada minuto, en donde hay una gran densidad y una gran profundidad en las cadenas de valor de los dos lados de la frontera, en donde ese comercio ha generado empleo y prosperidad compartida, y por eso, frente a las dudas y frente a la incertidumbre, lo que ponemos por delante son los datos, lo que juntos hemos hecho, la importancia que tiene el proceso de integración norteamericana, y pensamos que esos números permitirán que este proceso de modernización, de actualización, de ajuste del tratado siga dando valor a México, a Estados Unidos y a Canadá. Por otro lado, José Antonio, se dio a conocer hace unos días por parte de diferentes instituciones un ajuste en la previsión del crecimiento. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la modificación que se prevé en el presupuesto como consecuencia de este ajuste? Mira, el presupuesto tiene diferentes elementos que le dan fortaleza frente a cambios en algunas de las variables. Tenemos, por ejemplo, una cobertura en el tipo del precio del petróleo, y eso nos permite que si el precio del petróleo cayera por abajo de $42, entre la cobertura y el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, pudiéramos seguirle dando apoyo a nuestro paquete económico de este año. De la misma manera, hay un Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios en donde hay aproximadamente 100,000 millones de pesos, 110,000 millones de pesos,
que permiten hacer frente a caídas en los ingresos presupuestarios, resultado, por ejemplo, de un menor dinamismo económico. Por otro lado, hay algunas variables que nos han ayudado, un precio del petróleo hoy un poquito más alto del que teníamos en el presupuesto. En fin, la combinación de las variables, que así se ha venido acreditando en enero y febrero, pues nos ha permitido que los ingresos públicos se mantengan razonablemente en línea con lo que esperábamos, y por lo tanto el gasto habría de ser razonablemente el que se presupuestó también. Habrá que estar pendientes, seguimos enfrentando retos e incertidumbre, pero el presupuesto tenía principios o tenía elementos bastante conservadores que permiten, con la información que tenemos al día de hoy y aún frente a este menor escenario de crecimiento, que lo podamos ejecutar en los términos en los que el Congreso lo aprobó. Si tuviéramos que ir haciendo ajustes, los iremos haciendo, pero al día de hoy los datos que tenemos de enero y febrero van bastante en línea con lo que requerimos para darle apoyo al presupuesto que nos fue aprobado. Entre los retos está, en tu opinión, el hecho de que en su mensaje al Congreso de Estados Unidos Donald Trump diera a conocer que va a proponer una reducción en el impuesto a las empresas. Si este impuesto, que actualmente es del 35%, bajara a 20%, ¿qué tendría que hacer México en consecuencia, secretario? Mira, depende, porque también en principio se ha comentado que se buscaría que ese cambio fuera neutro. Entonces habría que ver con atención qué es lo que eso implica. Ahí en las reformas tributarias siempre hay que revisar los detalles. Y es una disminución de tasas que se compensa con una ampliación a la base, y es una disminución de tasas que implica, por otro lado, cargas por la vía de dividendos o de ingresos personales, de forma tal que el capital tenga una carga parecida a la que hoy tiene. No habría que hacer ningún ajuste. Es un tema al que le damos seguimiento con atención, pero no tenemos suficiente información hoy para determinar cuál sería el impacto, y el solo hecho de que la tasa se modifique sin que sepamos cuál es el resto de los elementos que habría de acompañarlo, cuando en principio la premisa es que los ajustes habrían de ser neutrales desde el punto de vista de ingresos, pues no nos permite todavía identificar cuál, y si hubiera alguna reacción por parte nuestra. Oye, se dieron a conocer los datos de las finanzas públicas de enero, un aumento en la recaudación de 0.3%, y dentro de esos datos observamos la reducción de ingresos por los combustibles, el IEPS a los combustibles, un descenso de 5.9%. ¿Cómo se explica y qué consecuencias podría tener esto, secretario? Mira, es lo que habíamos platicado cuando hablamos del ajuste que se dio en los precios de las gasolinas. Sube el tipo de cambio, sube el precio internacional del petróleo, y la única variable que tenía el gobierno con el que podía, desde alguna perspectiva, tratar de atenuar esta circunstancia que nos venía de fuera, era justamente ajustar el IEPS. Por eso la recaudación al amparo de este impuesto fue menor en enero, y habrá de serlo muy seguramente a lo largo del año, pero era un ajuste que podíamos enfrentar con cargo a los excedentes que se estaban generando. No podíamos enfrentar un ajuste mayor en el impuesto que se dio, sin poner en peligro finanzas públicas, y eso que anticipamos nosotros en enero y que hemos venido comentando a lo largo del año, se valida en los datos que se dieron a conocer, por cuanto a que los ingresos en su conjunto se mantuvieron en línea con lo pronosticado, a pesar de que el puntual ingreso que nos venía por gasolinas fue menor, con cargo al esfuerzo que hizo el gobierno federal para atenuar estas circunstancias de un mayor precio internacional de las gasolinas y de un tipo de cambio que se nos fue depreciando desde el año. Subió en este mismo rubro de las finanzas públicas, en enero subió el ISR 7% y bajó el IVA más o menos lo mismo, 7.1%. ¿Cuál es tu interpretación de estos datos? Ya, para hacer más las variables, distintas razones. En principio, pareciera que la caída en la recaudación del IVA tuvo que ver con un incremento de las devoluciones, con cargo a un mayor nivel de operación que tuvimos hacia el cierre del año pasado, sobre todo en exportaciones de automóviles.
Muy bien. Bueno, por último, José Antonio, tú... creo que perdimos ahí un momento, pero bueno, quisiera preguntarte por último, tú lo sabes, tu nombre se menciona en muchas columnas especializadas y tengo que preguntarte si hay un interés por tu parte de eventualmente cuando termine su encargo para tomar otro el gobernador del Banco de México, Agustín Cárcens, ¿sería una posición que te interesaría? ¿Te interesaría encabezar el Banco de México? Mira, también hemos platicado porque me han mencionado por diferentes razones, en diferentes momentos en mi trayectoria, siempre para espacios distintos del que ocupo, y yo siempre he sido de la tesis de que lo que toca cuando tiene una oportunidades y responsabilidades es concentrarse en la que tiene uno por delante y atenderla sin andar pensando en que sí. Muy bien, José Antonio Meade, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Ya, yo Pascal, te mando un abrazo y un saludo de nuevo allá en Quintana Roo. Gracias, el secretario de Hacienda. Bueno, pues ahí tiene usted el punto de vista de José Antonio Meade sobre diferentes temas, el peso, la paridad frente al dólar, también los datos de la recaudación, los datos tributarios, los datos de las finanzas públicas que se dieron a conocer hace unos días, los del mes de enero, el anuncio que hizo Donald Trump de la posibilidad de que baje el impuesto a las empresas y las consecuencias que esto podría tener para el país y pues las menciones varias que hay en columnas especializadas sobre la posibilidad de que él pudiese pasar al Banco de México una vez que Agustín Cárcens se vaya para dirigir el Banco de Pagos Internacionales. Eso será a finales de año. Ahí tiene usted las respuestas del secretario de Hacienda.